¿Quién es Óscar Bayeza y por qué le apasiona tanto el cine? Bueno, soy de profesión comunicólogo. Empecé trabajando en Televisa como 6, 7 años. Después cambié de giro totalmente y entré a trabajar al Poder Judicial de la Federación, en donde empecé a contar historias a través de los reportajes. Historias de desigualdad, de justicia social, de personas víctimas de secuestro, defensa de personas en lenguas indígenas, ¿no? Violencia familiar. Y empecé a contar esas historias en el Poder Judicial de la Federación. Siempre me ha encantado el cine. En ese tránsito del estudio y el trabajo estudié un máster en crítica cinematográfica. Cuando empecé haciendo los reportajes, supe que una de las maneras de contar esas historias era a través del cine documental, y eso me llevó a estudiar la maestría en cine documental. Cuando hice el máster en crítica, lo que hacía, y se me ocurrió estando en el Poder Judicial de la Federación, como es una instancia que se encarga de la protección de los derechos humanos, entonces dije, voy a analizar cine, desde cine comercial hasta cine documental, cine de drama, cine de comedia, analizar ese tipo de cine, pero desde el enfoque de justicia y de derechos humanos. Un relato desde la mirada de un niño que, al encontrar a alguien como él, se niega a entender por qué deben ser enemigos. Y cada uno, desde sus miradas, son víctimas de los horrores de la guerra. Okay. Porque aunque una película no te hable de abogados, o no se desarrolle en tribunales, o no implique una audiencia, todo el cine puede analizarse desde un enfoque de derechos humanos. Todas las personas, en cuanto el cine te plantea un conflicto de una persona con su entorno, ahí hay derechos humanos. Pero cuando hice los reportajes y empecé a estudiar cine documental, ahí empecé con la realización. Empecé a contar estas historias, pero ya no desde el reportaje, ya olvidarme como de la voz en off y yo contar su historia y crear una conclusión, sino ya más bien que las propias personas me contaran su historia y visibilizar qué era lo que les estaba pasando. ¿Cuál fue esa historia que lo hizo cambiar de decir, ya no voy a hacer este reportaje en voz en off y la voy a empezar a hacer más bien a que ellos me cuenten su historia? Pues creo que fue a partir de un matrimonio que tienen una escuela privada, lo secuestraron, pues al señor o al esposo, a este matrimonio que ya es una pareja de adultos mayores, pues lo golpearon y lo dejaron libre para que consiguiera el dinero de rescate de su esposa. Entonces pues les pidieron cerca de entre 2 o 5 millones de pesos. El señor pues dijo que no, que le era imposible conseguir ese dinero, y a la esposa, como para presionarlo, le cortaron los dedos de la mano y se los mandaron a su esposo. Creo que esa es una de las historias como más fuertes que me ha tocado entrevistar y contar, pero que el formato de televisión me hacía contarlo como de manera más breve, meter como mi voz en off, ¿no? De pronto quitar como estos momentos sensibles que tenía la familia cuando me lo estaba compartiendo, y sentía que podía contar esas historias como de otra forma, y fue a partir de ahí que empecé a experimentar con cine documental. Al tercer día de su liberación, recibió la primera llamada. Vas a recoger los dedos de tu mujer al kilómetro 24, creo, de la carretera Toluca. Hay un anuncio que dice, no sé de qué era, está en una caja de cigarros. Y por ejemplo, ahí no hubo un poco de conflictos internos en la manera de cómo contar la historia, porque justo como usted lo dice, ¿no? A la hora de meter esta voz en off o de hacer la reportaje, obviamente se omiten muchas cosas o no se da tanta sensibilidad a las imágenes reales. A la hora de hacer ese paso de un reportaje a un documental, ¿hubo algún tipo de conflicto que usted tuvo interno a la hora de realizarlo? ¿Hubo a quienes no les gustó, hubo a quienes sí les gustó, o en todo momento le dieron rienda suelta? Sí, en todo momento me dieron rienda suelta. De hecho, pues tuve la libertad como de contarlo de la manera en que yo quisiera, ¿no? Y creo que ese estilo pues se fue como incorporando al trabajo como de otros compañeros. Es decir, ya no es la voz en off, ya no es el reportero contando quiénes son las personas y describiendo el reportero, ¿no? O quien lo cuenta. Ya es esta persona contándote quién es, contándote qué le pasó y contándote pues cómo se siente, ¿no? Lo primero que te tengo que contar es que no hay como un estándar de lo que te debe durar una película documental. Lo define más bien lo que te dé.
O sea, si es una película documental de 30 o 20 minutos, pues ahí cabe como un corto documental. Si ya dura entre 40 o una hora, ya es como largometraje. Para los formatos que trabajaba en donde estaba, pues podría ser un reportaje de 15 a 20 minutos. Si iba como enfocado a redes, o sea, si mi objetivo era que se publicara ahí, pues ya sabía que la retención no iba a ser demasiada, entonces tenía que contar la historia un poquito más rápido y por eso lo hacía entre 6 y 10 minutos. Prácticamente fue como por el formato al que iba dirigido. O sea, ¿por qué elige el documental? Pues en principio porque me gusta contar historias y contar historias reales, o sea, con personas que en realidad hayan tenido como un conflicto. En realidad ha sido porque me ha llamado mucho más la atención eso y además también por el trabajo que venía realizando, ¿no? Creo que también se me facilitaba mucho más encontrar a personas víctimas de delito y contar su historia. Si he querido contar drama o películas como de ficción o cortos de ficción, sí se me ha ocurrido, sí sería algo que haría en algún momento adelante, sí también, sin duda. Justamente ahorita hablaba de que a usted le gustaba contar historias, que tuvo la facilidad de encontrar a estas personas, pero justo quiero hablar, ¿qué tan complicado es llegar con las personas y decirle, hola, quiero hacer un documental de lo que te sucedió, qué fue esto? Quiero pensar que hubo quienes lo rechazaron, hubo quienes aceptaron. ¿Cómo fue el inicio así de decir, ok, que la gente empiece a ver lo que sucede aquí adentro y todas las historias que verdaderamente ocurren en la vida? Sí, ese es un punto fundamental cuando vamos a hacer cine documental, que es empatizar con las personas de las historias que queremos contar. O sea, eso es fundamental y para eso tendríamos que sensibilizarlos con ellas. Porque si yo la doy por muerta, ¿dónde está? Y yo necesito un acta de defunción. Para tener un acta de defunción necesito un cadáver. Ponernos en el lugar de ellas, porque si en algún momento queremos nosotros contar su historia y llegamos con todas las luces y con las cámaras y con un tema como de estrellato y queremos ponerlos en un lugar incómodo, seguramente no se van a abrir a contar la historia. Creo que antes de contar la historia de esa persona sí es fundamental en primero conocerla, entablar una amistad con ella, sensibilizarnos y simpatizar con la persona con la que queremos contar. Eso es fundamental en el documental. Me metió estopa en la boca, la nariz, para que no se escucharan mis gritos. Después me pusieron unas ligas en los dedos. Y dijo el hombre, pásame la tablita, ya están listos, pásame la tablita. Escuché el ruido de que pegaron en un dedo, en otro, y allí perdí el conocimiento. Ya no me di cuenta que me quitaron el tercero. ¿Usted cree que estas historias que vivió aquí, que las hizo en documental, serían fáciles de llevar a un cine de ficción? ¿O algo un poco más largo, más comercial, más con, a lo mejor más guionizada? No sé si fácil, pero sí podrían llevarse a cine de ficción. La recomendación es ahí conocer el entorno de la historia que se quiere contar, porque podríamos caer en lo inverosímil, ¿no? O en lo increíble o en lo fantástico cuando querramos contar una historia de verdad. Sí podría llevarse a la ficción, sí, por supuesto. De hecho, pues hay películas de ficción que ahora recurren a los recursos de cine documental para darle legitimidad a su historia. Lo hizo la propia Tatiana Hueso en su película Noches de Fuego, que Tatiana es alguien que ha sido reconocida por el estilo documental que genera y cuando hizo cine de ficción recurrió mucho a lo que ha hecho en cine documental. Es decir, sí se puede, pero es conocer el entorno de la historia que se quiere contar. Hoy en las escuelas de cine, y lo he constatado, hay muchísima gente que lo que busca ya es hacer cine documental y ya no tanto cine de ficción. Hoy ha tenido como muchísimo auge y mucha más importancia por las historias que se quiere contar. Creo que para distinguirlo, pues creo que sí es como muy evidente que el discurso es más como contemplativo, es como más de denuncia, ¿no? Como más de visibilizar una historia, y que el tanto de ficción ahora pues no lo busca.
ahora que estamos hablando como de ficción encaminada para plataformas digitales o para cosas de streaming, vemos que se están cambiando las narrativas, ¿no? Que alguien declara que, por ejemplo, el propio Netflix pide que tu película inicie con alguna explosión, con alguna película, alguna escena de acción, alguna secuencia que llame mucho la atención para mantener al espectador ahí, y que la trama de la película se cuente en al menos 3 ocasiones durante la película, porque se ha demostrado que las personas están metidas en el teléfono mientras están viendo plataformas de streaming, y eso está cambiando un tanto las narrativas al momento de hacer cine. Y eso es algo que, por ejemplo, pues el cine documental no le interesa, ¿no? El cine documental seguirá habiendo mientras sigan habiendo historias que contar, y se mantendrá de la misma manera en la que lo hemos venido encaminando ahorita. Mientras más gente quiera, incluso desde tomar un teléfono celular y contar una historia, lo va a poder hacer. O sea, decirles que no es necesario la gran cámara, las grandes luces, los grandes micrófonos, basta con tener una historia que contar para poder hacerla desde un teléfono celular. Lo que sí veo que está cambiando, pues es como el cine de ficción. Hay cine comercial, lo seguirá viendo, hoy lo vemos, hay nuevo financiamiento para superproducciones, ya no es necesario pedir financiamiento al Estado para querer hacer una película de acción. Hoy las propias plataformas están financiando superproducciones e incluso a cineastas mexicanos, y estamos viendo estrenos recientes, ¿no? Vemos la película de Venganza, la reciente con Omar Chaparro, que se ha jactado de ser la película más cara que se haya filmado jamás en la historia de México. Entonces, eso podría estar marcando el parteaguas de una nueva manera de hacer producciones de gran escala en el cine mexicano. Pero mientras sigan habiendo historias que contar y gente que las quiera contar, pues seguiremos teniendo cine documental, sin duda. Creo que nos ha pasado a muchos de los que hacemos documental, que es el cine de Tatiana Hueso, por ejemplo. Ella cuenta historias de violencia, o sea, son retratos de madres que han perdido a sus hijos, pues no sé, hijas desaparecidas, y ella cuenta esas historias, cuenta la historia de personas a las que les han secuestrado a su esposo, que les han secuestrado a sus hijos menores, y tiene ella esos relatos de esas personas, pero no las pone a cuadro, o sea, no pone a la persona sentada contándote la historia, porque cuida mucho esta parte en derechos humanos que le llamamos revictimizar a las personas. Y lo que hace es contártelo como de alguna manera en lenguaje cinematográfico, con paisajes o con retratos que te representen un poco lo que la persona está sintiendo. Es decir, si una madre que ha perdido a su hija te está diciendo no puedo con este dolor interno, con esta soledad que me dejó, pues no la pones a cuadro y en cambio pones quizá un clavo en la pared que te representa fielmente lo que la persona está sintiendo, te pone polvo a contraluz o te pone una obra negra que no se ha terminado de construir, es decir, imágenes que te demuestren un poco o que te retraten un poco lo que la persona está sintiendo sin necesidad de ponerla a ella a cuadro, ¿no? Si hablamos como de un abuso sexual, si hablamos como de una agresión, buscar otras maneras de representarte a cuadro eso que se está sintiendo o eso que te están contando sin necesidad de ponerlo. Eso me parece que es como muy significativo y muy destacado en cine documental. Ese es un estilo que a mí me llamó mucho la atención y que pues, también lo he intentado aplicar en otras historias que he contado. Si tengo una historia que es muy fuerte y que quiero contar, y si no quiero revictimizar a las personas de las que estoy hablando, el mayor reto que tenemos como documentalistas es cómo lo cuento. Ya tengo mi historia, ya tengo el tema, ya tengo mi idea, ya tengo la tesis, ¿no? El cómo quiero contarla. Pues el obstáculo o el reto es cómo lo muestro en pantalla para que el espectador pueda identificarse con la historia que estoy contando. Ese es el reto de todo documentalista. Cuando logras romper o logras tener esa creatividad para contar tu historia, pues es como increíble, ¿no? ¿Qué es lo que ahorita está pasando en la vida de Óscar Bayeza, considerando el cine documental, ¿no? O el cine en general? No, de hecho no lo he dejado. Okay. Dejé de trabajar en la corte
el año pasado por las recientes reformas de las que yo no comparto, ¿no? Desde sabía que venían estas reformas y lo que iba a pasar con el Poder Judicial, decidí yo hacerme a un lado. Impulsé una plataforma, un portal de periodismo jurídico con algunos colegas que también son periodistas jurídicos, con el objetivo de seguir haciendo películas documentales, de seguir informando sentencias en materia de derechos humanos. Hacemos podcast, hacemos entrevistas con celebridades que están como metidas en el ámbito jurídico y cinematográfico y del arte. En mayo del año pasado hicimos nuestro primer documental que se llama Tierra y Voz, Justicia en la Sierra Tarahumara, porque nos enteramos que una comunidad indígena de Chihuahua había sido afectada por la construcción de un parque turístico en Barrancas del Cobre y no les consultaron. Entonces ellos, a través de un colectivo, presentaron un amparo, lo ganaron, y lo trascendente es que les fueron a notificar la sentencia a favor en Rarámuri. O sea, alguien en la lengua indígena les fue a notificar legalmente que habían ganado el amparo, y eso no había ocurrido jamás. De ese desarrollo. Maya, a veces yen nari yerra ichgate mama kue mariba misi nari kurip hen yen ruapga rupua churgar rispil ye usli nari tachir oram ruk nari ye wer gobierno aprga nari la sebro oram la ye derecho eminiku. Yo tenía contemplado contar esa historia porque me parece interesante, no había ocurrido jamás un hecho como esos, pero cuando fui, pues simpaticé o traté de conocer a la comunidad rarámuri, que me habían dicho que no era como muy amigable porque pues ya se les habían invadido sus tierras. Sí. Entonces afortunadamente se abrieron conmigo, con el equipo de producción con el que iba, y logramos documentar toda la basura que está generando el desarrollo turístico en esas tierras, ¿no? Toda la contaminación del agua que estaba ocurriendo con ellos, igual. Entonces logramos documentarlo, logramos terminar el documental, se ha proyectado en instancias del Poder Judicial Federal, y afortunadamente este año fue reconocido con el premio Pantalla de Cristal este documental por el tema de diversidad y reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas. O sea, no lo he dejado y tengo en mente seguir haciendo documentales, quizá a menor escala, pero sí seguir documentando historias. Muchas gracias, profesor, por darnos la oportunidad de entrevistarlo. La verdad, muy interesante todo. Gracias. Y pues para finalizar, pues nada más pues que sigan viendo el programa. Espero les haya gustado muchísimo esta entrevista y regresamos con ustedes, chicos.